Bueno, bienvenidos amigos y amigas del canal, ¿cómo andan? Espero que muy bien. ¿Cómo va Ernesto? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo andas, Juan? Bien, por acá todo tranquilo. ¿Vos? Bien, todo bien, todo bien. Bueno, hoy tenemos un lindo programa. Vamos a hablar de la atención y vamos a tocar ahí también eh, el trastorno de déficit de atención y de déficit de atención con hiperactividad también. Así que eh, estaría bueno tratar de empezar a definir un poco qué es la atención. No sé si te parece. Sí, es ser importante. La atención la tendríamos que definir como aquello que nos permite enfocarnos en alguna actividad, ¿no? Mantener el foco en lo que estamos haciendo. Pero hay distintos tipos Claro. de atención, ¿no? Porque tenemos una atención. Hay distintos nombres. Si ustedes, por ejemplo, después, los que están interesados van y buscan en internet, por ahí encuentran distintos nombres. Pero van a ver que las clasificaciones, las descripciones son más o menos lo mismo. Hay una atención a la perdón, yo le voy a decir espontánea y a otra que le voy a decir voluntaria. Pero probablemente encuentren otros nombres. La atención espontánea es aquella que pasa una mosca y la miramos, ¿no? Escuchamos un bocinazo de afuera y nos damos vuelta para mirar. La que nos mantiene, digamos, conscientes de nuestro entorno, nos hace reaccionar al entorno. Y la atención voluntaria es la que nosotros activamente, ¿sí?, usamos, ponemos esfuerzo en concentrarnos en algo. Por ejemplo, cuando estamos leyendo o cuando estamos mirando una película. Si no, es imposible entender. Claro. Y estas son las cosas, digamos, que a grandes rasgos podemos decir pueden estar desequilibradas en distintos trastornos. Como vos antes hablaste del trastorno de déficit de atención, bueno, ahí lo que tenemos es un aumento de la atención espontánea y una dificultad de sostener la atención voluntaria. Entonces, una persona con déficit de atención intenta, qué sé yo, leer un libro, pero la primer mosca que pasa lo sacó de eje y ya se puso, miró la mosca y después vio que, no sé, qué sé yo, que cualquier cosa. Se empieza a distraer con un hilito que le quedó colgando de la ropa, un chico encontró un juguete en el piso, agarró el juguete y después vio, no sé, un pajarito en la ventana y se fue corriendo contra la ventana. Es decir, ese es el punto patológico que es tan severo que esa persona no puede aprender. Porque yo digo, estás leyendo, decía antes, pasa una mosca y te distraes. Y eso nos pasa a todos probablemente. Yo tengo déficit de atención. Y es como está en auge la idea de que tenemos déficit de atención. Porque sobre todo en los adultos, el déficit de atención viene sin hiperactividad muchas veces. Entonces, el componente hiperactivo que tienen a menudo los niños no está presente en el adulto, entonces es más fácil de pensar, soy una persona con déficit de atención. Y muchas veces en realidad lo que pasa es que estamos en este modo de operar multitasking, ¿no? Al cual nos venimos acostumbrando desde hace bastante tiempo ya. Entonces, vamos a poner rápido el punto para después seguir charlando para un poco de otras cosas de la vida, pero rápido el punto este en cuándo es patológico y cuándo no. Si un chico no puede aprender a escribir y a leer porque se distrae, porque no se puede sostener sentado en el banco en la escuela, eso es un trastorno. En el adulto, alguien que no puede terminar un trabajo, no puede terminar una tarea que tenía asignada, o sea, que le puede costar su puesto laboral, digamos, eso es un trastorno. Que yo me distraiga, tenga que leer dos veces, tres veces el artículo que estaba leyendo, porque en realidad me aburre, o porque me están cayendo las notificaciones de Instagram o de un grupo de WhatsApp, eso no es un trastorno. Eso es simplemente el modo multitasking en el que vivimos. Multitasking que viene de multitarea, ¿no? Correcto. Muchas cosas al mismo tiempo. Claro, además, el tema este de la atención, vos tenés también atención focal, atención periférica, hay varios tipos de atención
Y en una persona que no tiene este tipo de trastorno, a veces, más allá de que esté haciendo multitasking o no, el estímulo tiene que tener una intensidad, una gama tonal alta para que te distraiga. Por ejemplo, un bocinazo. A veces si vos estás concentrado y seguís concentrado, pasa la mosca, por ahí vos no le das bola, pero el que tiene el trastorno se va a distraer con cualquier cosa. Si en cambio te ponen un bocinazo, bueno, la intensidad del estímulo fue tan fuerte que te das vuelta y te preparás para ver qué pasa. Supongo que eso, Exactamente. justamente a los que tienen este tipo de trastornos, le trastorna la vida y ahí es cuando, bueno, justamente es lo que vos decís, se produce la falta de aprendizaje, cuando tiene dificultades en las relaciones sociales, en el trabajo cuando sos un adulto, o bueno, el tema de aprendizaje cuando sos un niño es complicado. Pero debe ser complicado también para el adulto que tuvo el trastorno este llegar a tener un buen desempeño cuando por ahí no tuvo todas las herramientas de chico para aprender. Porque es como, justo ahí vos nombrabas la película y se me vino así como un ejemplo, así, bueno, suponele que uno de los dos tiene este tipo de trastorno y vamos a ver una película. Y yo me levanto 1000 veces a atender el teléfono, voy, vengo, estoy, y vos viste la película y cuando yo voy al final y digo, pero ¿cómo? Al final el mayordomo era el asesino, no entiendo nada. Pero no entiendo nada, pero no porque es que no vi la película, no vi la película Claro, entera. No tuve las claro. herramientas que tuviste vos, que estabas ahí concentrado viendo la película y decís, sí, el mayordomo porque ta, 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 ta. Yo no la pude enganchar. Pero por ahí no porque no quise, hay un tema ahí de impulsividad, hay otras cosas, ¿no? Sí. Yo voy a hacer un comentario rápido porque me hiciste acordar y después nos metemos. Anoche fuimos a ver la película Perfect Days. No sé cómo la van a traducir en el castellano. Es una película japonesa Ok. de un tipo que una vida normal es limpia baños en Tokio. La película es una persona normal, teniendo un trabajo normal, haciendo una vida normal. Ok. Yo estoy acá, ¿no? En Estados Unidos. Nunca vi, desde que estoy acá, tantas veces al público levantarse, salir o sea, un montón de gente, todos Mirá. adultos, se levantaban, se iban, al rato volvían. Eh, claro, en la película, cuando terminó la película, ahí hubo hasta uno que gritó, ¿viste? Como irónicamente, yeah, como festejando. ¿Viste? Y los demás se reían. Claro, y yo hice el comentario en voz alta, que no hubo suficientes tiros y explosiones, evidentemente, porque los muchachos no se podían sostener. La película no pasa nada en cuanto a esto, ¿no? A este tipo de espectacularidad que les gusta. Es impresionante como no podían sostenerla. No lo No se podían puede, sostener. no se podían quedar. No se podían quedar. No se pueden quedar. Y por ahí Eh, necesitan ahí a un Marvel, algo de eso, más que un japonés. claro. Y eso que era un cine independiente, digamos, no es un cine como los cines grandes donde tenés justamente las películas de por ahí de superhéroes o las películas de más taquilleras. Eso es que pasa cine alternativo. Impresionante, yo nunca lo había visto que la gente se levantara tanto del asiento como si estuvieran cuando van a ver béisbol hacen lo mismo. Se levantan, se compran el panchito, se Claro. compran la cerveza, vuelven. eh, Pasa que por ahí hoy creo, también tenés salís y te pones a boludear con el celular. Tenés ahí, digamos, una vía de escape. Si no te está, a los tipos no les gusta la película, van, boludean con el celular, entran, boludean con el celular, entran. Lo cual es una pavada. sí, Si no te gustó, andate. O si no, va, digo, qué sé yo. sí, yo tampoco lo entiendo, pero bueno, digo, evidentemente necesita, por ahí una parte del público necesita cierto estímulo. Claro, Una, yo les dije lo irónicamente la explosión y los tiros, porque bueno, es algo que te sacude, te mantiene alerta a ver qué está pasando, ¿no? claro, es el Si es un bocinazo. japonés, claro, si es un japonés limpiando un inodoro y que, digamos, más o menos te muestra cómo uno en la mitad de la vida puede llevar, digamos, una vida cotidiana sin amargarse, sin resignarse, demasiado, Claro. demasiado tranquilidad. Con esto me refiero a veces la cuestión atencional está atravesada por un contexto también cultural o de expectativas. Y entonces, podemos considerar cosas que son
que no son estimulantes, ¿sí? Y que hay una cuestión personal también, por supuesto. Y que por lo tanto no somos capaces de sostener la atención ahí. Es decir, cuando nosotros empezamos a leer un libro o empezamos a leer un artículo de un diario y no lo terminamos, sí, es claro, no pudimos sostener la atención, pero porque no hay un componente ahí que falta, que es la motivación, que es lo que yo creo que le faltaba por ahí a los muchachos ayer en el cine. Eh, pero le pasa, digamos, porque un adolescente no necesariamente va a tener déficit de atención porque el pibe no puede estudiar historia. Simplemente no le importa. Claro, no me interesa. No, no tiene motivación. Ahora, hay otro componente con el cual nosotros podemos suplir la motivación, que en un punto es la disciplina. Como el No japonés. todo, claro, no todo nos tiene que estimular, nos tiene que divertir, nos tiene que llamar la atención necesariamente para realizarlo. Esa forma, de alguna manera, esa constancia, esa disciplina de, bueno, esto no, me aburre, no me interesa, pero lo tengo que hacer, es lo que permite sostener una atención voluntaria, incluso con falta de motivación. Claro, y en este sentido la motivación. Ah, sí, 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 perdón, dale. No, no, que iba a ser otro ejemplo, porque por ahí Dale. estamos hablando de cosas intelectuales, pero el tipo que sigue una rutina de actividad física diaria o de un plan de alimentación, también muchas veces, o estos tipos que se levantan a las 5 de la mañana y a las 10 de la mañana ya está, hicieron todo lo que tienen que hacer. Bueno, esa gente, digamos, no me digas que hay una motivación permanente. Hay un componente de disciplina. Por eso no todos lo pueden hacer. Yo no puedo hacer eso. Ah, Yo, sí. puedo hacer algo de eso un tiempo y después lo tengo que interrumpir. El tipo que hace una actividad física, que hace un plan alimentario y lo lleva a rajatabla, tiene mucha disciplina. Entonces, no alcanza solo con la motivación. Por eso esto, viste, bueno, en inglés el New Year Resolution, ¿no? La idea esta de, bueno, ¿qué objetivo me pongo para este año? Y muchas veces voy a poner mejor condición física. Y lo abandonás después de un tiempo. Claramente lo abandonás. Porque era una cuestión de motivación del día que estabas alegre, tomando champán en Año Nuevo, y dijiste, a partir de mañana empiezo la dieta, salgo a correr. Sí, bueno, dura 3, 4 días. Pues ya está. Entonces la disciplina sí puede suplir la falta de motivación. Que es verdad, por ahí no se necesita tanta atención en este tipo de actividades que yo estoy nombrando. Pero ahí ese componente, atención, motivación, disciplina, lo vamos llevando a otras áreas de la vida y termina en la parte intelectual. Por ejemplo, el que puede terminar una carrera universitaria, el que puede aprobar el examen de historia en el secundario, o el pibito que aprende las tablas, en la primaria. Claro, y en este sentido, sí, pues, ¿sabes las veces que cuesta decir, no, hoy el chocolate no me lo como? Claro. No, el chocolate me lo como, lo guardo, me lo como en 10 días y como un pedacito, no me como todo el chocolate. Y no es que no tengo ganas de comerme el chocolate. A mí me encanta el chocolate, me encanta, pero no, pero digo no. No, porque no va, porque me parece que no tiene sentido, o me parece que hay que comer así, que hay que entrenar así, y listo. Entonces ahí entre la motivación y este sentido de la recompensa, el placer y la disciplina, están interviniendo ciertas áreas del cerebro, como puede ser la dopamina y los lóbulos frontales, ¿no? Sí, Para cuando enganchar un nosotros poco con hablamos, el trastorno sí, este, sí. sí, sí, sí. Cuando nosotros hablamos de, en particular, circuitos de recompensa y circuitos de, como decís, disciplina, estamos hablando de dos áreas particulares. Los circuitos de recompensa están asociados. Si nosotros pensamos el cerebro como este puño cerrado así, vamos a tener adelante, la parte de adelante vamos a poner acá, donde están mis dedos, sería el lóbulo frontal. Después en el costado, en realidad así, Ahí, sí, ahí está, ahí está. ahí. El lóbulo frontal, el lóbulo temporal podría ser el pulgar, y después hay una parte que está tapada por el pulgar, ¿sí? Que es donde se juntan los dedos para mí y donde empieza la muñeca, lo conocemos como el tronco del encéfalo, ¿sí?
Entonces, en esa zona, que es el tronquito del encéfalo, hay un grupo de neuronas, digamos, están los cuerpos de las neuronas, que liberan neurotransmisores, es decir, componentes químicos específicos que intervienen en funciones que son automáticas. Nosotros no decidimos cuándo se libera conscientemente. Se libera. Por ejemplo, cuando algo nos produce placer, por ejemplo, cuando comes ese chocolate, se está liberando un grupo de neuronas que están, su cuerpito está acá, liberan una sustancia que se llama dopamina y la reparten por todo el cerebro. ¿Sí? La van repartiendo por todo este cerebro. Y eso nos genera esa sensación de bienestar. Lo mismo pasa con otros estímulos que generan placer, ¿sí? Distintos, de distinta índole, intelectuales, físicos, ¿sí? Etcétera. Entonces, cuando nosotros tenemos un circuito de recompensa que genera un estímulo de placer, ¿sí? Por un lado, y por el otro tenemos una zona del cerebro que es en el lóbulo frontal, donde vos decías antes, que ayuda en la disciplina, es una parte que está ayudando a controlar los impulsos. Esta zona del cerebro regula otras áreas, ¿sí? Que están de nuevo en esta zona, en el tronco, y que son un grupo que están por arriba del tronco, perdón, están por arriba del tronco, que son un grupo de neuronas que ahora lo que hacen es coordinan los actos. Entonces nosotros tenemos actos que son casi automáticos y están coordinados por esas neuronas. Cuando uno se enoja con alguien, ¿sí? Se guarda el insulto, se guarda la agresión física, por ejemplo, porque sabe que socialmente está mal, que hay consecuencias que... Ese frenar ese impulso de no insultar, de no agredir físicamente a otro, agredir físicamente a otro, tiene, digamos, un origen acá. Esta región del cerebro le está diciendo a esa parte del cerebro, no, tranqui, está todo bien, loco, no pasa nada. ¿Sí? Cuando esta zona queda alterada, se irrita, ¿sí? Y empieza a funcionar mal, por distintas razones. Algunas pueden ser del desarrollo. Por ejemplo, un niño que en un momento de su vida empieza a tener problemas como para controlar esos impulsos, es elevadamente agresivo, es extremadamente corporal en el sentido que se está moviendo, corriendo, saltando todo el tiempo y le cuesta aprender a hablar, le cuesta aprender a leer, le cuesta aprender a hacer cuentas. Bueno, esta zona probablemente durante su desarrollo no quedó del todo formada. Cuando digo esta zona me refiero al lóbulo frontal. Hay áreas dentro del lóbulo frontal que no se generaron del todo bien. Entonces en algún momento empieza a fallar. Falla la zona del lóbulo frontal que controla los impulsos que se dan en la zona esta que se llama ganglios de la base. Entonces el paciente es extremadamente impulsivo. Cuando en el adulto que se formó normalmente, digamos, no tuvo problema de trastorno de déficit de atención, empezamos a ver aumento de la impulsividad, muchas veces es porque esa región del lóbulo frontal está fallando. ¿Puede fallar con qué? Y bueno, por ejemplo, situaciones que someten al cerebro, o en realidad a la persona, a un estrés prolongado, crónico, durante mucho tiempo, pueden averiar esta zona. Yo siempre hablo del famoso, lo que bauticé el efecto conurbano, que es eso, digamos, todo el tiempo pendiente de la inseguridad, de los problemas económicos, de esto, de lo otro, que entrar el auto cuando volvés a tu casa es una situación de vida o muerte. Bueno, todo eso se genera un estrés, que a la larga puede deteriorar regiones del lóbulo frontal, que si depende de donde toque, si te golpea más fuerte esas situaciones estresantes en las regiones que regulan la impulsividad, la persona se vuelve más irritable, se vuelve más agresivo, empieza a tener déficit incluso en la capacidad de operar intelectualmente, porque toma decisiones más apurado, sin pensarlo dos veces, termina tomando malas decisiones, que pueden llegar a comprometer su bienestar económico, la integridad, no sé, de la familia, lo que sea. O puede pegar en otro lado y te genera depresión. Claro. Porque en el lóbulo frontal también hay una región que nos mantiene estimulado y que permite que
activemos, ¿sí? Ejecutemos todas esas ideas que tenemos. La idea de me levanto a poner la pava para el mate, bueno, tengo la idea en una región del cerebro que está en el lóbulo parietal, la ejecuto con una parte del lóbulo frontal. Entonces el lóbulo frontal tiene muchas zonas que tienen que ver con esto, con ejecución de actos, tanto para regularlos como para llevarlos adelante. Cuando hablo regular en biología, generalmente la palabra regular implica no hacerlo, ¿no? Regular implica como frenar. Entonces, cuando el circuito de recompensa, que eran estas neuronas que liberan dopamina, que estaban en el tronco del encéfalo, liberan la dopamina y llega al lóbulo frontal, se promueve ese acto. Porque en la zona donde estamos activando acciones, como es el lóbulo frontal, o evitando algunas, se promueve. Ah, esto está bueno porque nos llega dopamina y me siento bien. Ujú. Entonces se promueve esa actividad a realizarla. También en las regiones donde ejecutamos esos movimientos, como son en otra zona, que son los ganglios de la base, que está por arriba del tronco, se promueve esa actividad. Entonces, una actividad como puede ser comer chocolate, tomarte un vino que te gustó, o no sé, lo que te guste, o Coca-Cola, ¿sí? O cualquier otra gaseosa, que genera ese estímulo, que es algo que te genera placer, bueno, te lleva a tomarte otro vaso, comerte otro pedacito. Acá. Claro. Y acá adentro. Hasta que en algún momento el lóbulo frontal dice, bueno, listo, ya está. Basta. Si vos no tenés el que dice basta, te mandás, te pasás de rosca. Claro, Y te sí. tomaste toda la botella de gaseosa, te tomaste toda la botella de vino, te comiste todo el chocolate, ¿sí? Claro. Sin poder frenarlo. Ahora, esa es la parte, como decíamos, de atención, de control de los impulsos. Hay otra parte que yo quería tocar hoy, que también tiene que ver con grupos de neuronas que están en el tronco del encéfalo y que regulan la atención. Se llama el sistema activador reticular ascendente. Que el acrónimo es SARA, algún lado lo van a encontrar como SRAA, le dan vuelta a la A, SARA es más fácil, pero el sistema activador reticular ascendente es un grupo de neuronas que están ubicadas en el tronco del encéfalo y que liberan no solo dopamina, también liberan serotonina, liberan noradrenalina, etcétera, ¿sí? Como todos esos distintos compuestos químicos que libera el tronco del encéfalo y los manda a la corteza para estimular acciones. Mediante ese sistema, nosotros podemos sostener tres grandes actividades. La atención, el pasaje del sueño a la vigilia, ¿sí? Y el sostener actividades que requieren un esfuerzo importante, ¿sí? En cuanto a los recursos de nuestro cerebro. Cuando ese grupo de neuronas falla, nosotros vamos a tener problemas, principalmente en la atención y en la formación de memoria. ¿En qué patologías falla esto? ¿Qué te parece? ¿En, en cuál falla la memoria o en cuál falla qué parte? ¿Cuáles puede fallar el sistema activador reticular ascendente de forma tal que el paciente experimenta fallas en la memoria, fallas en la atención? ¿A qué se parece? Alzheimer. Sí, correcto. Alzheimer, demencia frontotemporal, la demencia en Parkinson. Es decir, las enfermedades neurodegenerativas que nos llevan a problemas de memoria, problemas de atención. El ejemplo típico es el Alzheimer, como vos muy bien decís. Tiene un problema acá. Hay neuronas que forman parte de este circuito, que son neuronas que liberan acetilcolina, que degeneran en estas demencias. Y entonces se interrumpe el circuito del sistema activador reticular ascendente. Al interrumpirse el circuito, el paciente no puede sostener la atención. Si no puede sostener la atención, ¿qué hace? No podemos fijar, ¿no? la Claro. atención. Entonces, si yo no puedo fijar la atención en algo, no lo puedo recordar después. Ahí está la falla en la memoria.
Cuando viene una persona y nos dice, tengo problemas en la memoria porque no me acuerdo dónde dejé la llave. Siempre tengo problemas para encontrar la llave, siempre tengo problemas para encontrar el teléfono, no me acuerdo lo que desayuné. No necesariamente es un problema de memoria. Puede ser un problema de atención. Claro. Yo voy a volver a las dos atenciones que había dicho, la atención espontánea y la atención sostenida o la atención voluntaria. Si yo tengo la atención espontánea mucho más exacerbada, como desbalanceado, ¿no? Pesa más la atención espontánea que la atención voluntaria, entonces cualquier estímulo me distrae. Si yo tengo la atención a veces voluntaria muy por arriba de la espontánea, puede pasar que estoy tan metido en algo que no le estoy prestando atención al entorno, como vos decías. Entonces, por más que pase la mosca, yo estoy enfocado. Claro. ¿Qué pasa cuando es excesivamente la atención voluntaria por sobre la espontánea? Bueno, muchas veces pasa cuando uno está tan ensimismado en sus problemas Pero escuchaste que el no le presta bocinazo atención al... que Claro. llevaron puesto. O mismo, exacto. O pasó tu pareja, pasó tu padre, tu madre, te dijo algo, no le diste pelota. Y bueno, Sí, 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 sí. Y después te dicen, te dije que vayas a comprar, no sé, el pan rallado para las milanesas. No, cuando me dijiste, no me dijiste nada. No es que un falla de memoria, es falla de atención. Entonces, cuando estamos muy metidos en nuestros problemas, muy metidos en nuestro problema, muchas veces dejamos de prestarle atención al entorno. Esa atención, falla de esa atención, hace que no se consolide la memoria de lo que hablé con mi señora, lo que me dijo mi jefe, lo que estaba leyendo en el diario, lo que estaba escuchando en el noticiero. No se claro. puede armar una memoria porque no estaba prestándole atención. ¿A qué personas le pasa eso? A las personas que están con depresión. Una persona con depresión está tan ensimismada en sus problemas, ¿sí? Pensando todo el tiempo, que casi que se olvida del entorno. Es una Entonces de las pueden aparecer. comorbilidades del trastorno de Claro, déficit de atención, la ansiedad y la claro. depresión. Yendo de atrás para adelante, hay varios puntos ahí para tocar. Bueno, con el tema de las vías dopaminérgicas, ahí también hay mucho que podría explicar, por ejemplo, los síntomas positivos de la esquizofrenia. Y viste que tenés la vía mesolímbica, mesocortical y la tegmensal ventral. Y, y bueno, y si hay una falla en una de esas vías, explicaría los síntomas de la esquizofrenia positiva. Así que son sumamente importantes todos esos circuitos. Sí. Em, ¿Qué querías decir? No, no, iba a decir esto, que lo que vos decís cuando decís mesolímbico, mesocortical, estás hablando. Meso es como la región mesencefálica del tronco del encéfalo Sí, y manda las proyecciones, como decíamos, que manda las proyecciones, esas neuronas a toda la corteza. Hay algunas zonas de la corteza, entonces el circuito ese le decimos mesocortical. Y hay unas zonas claro. que pertenecen al sistema límbico y le decimos mesolímbico. Entonces, depende de dónde esté alterado, podemos tener un síntoma u otro. Y los síntomas positivos de la esquizofrenia, que son alucinaciones auditivas, pensamientos delirantes, sí, están muy asociados a esto que vos decís, A absolutamente. las vías. Otra de las cosas que quería mencionar es que, bueno, el tema de- del trastorno de déficit de atención lo podemos enmarcar en lo que es una enfermedad del neurodesarrollo. Entonces, Sí. es una enfermedad del neurodesarrollo. Pues también hay eh, mucho profesional que no está de acuerdo con la existencia misma de este tipo de trastorno, que niega, a día de hoy, que niega la existencia del trastorno de déficit de atención. Eh, Porque entiendo que también debe ser medio difícil de diagnosticar, incluso para lo que es el psicoanálisis, se puede llegar a confundir, a camuflar, voy a tirar un título, con el narcisismo. Ah, a Tiene. ver, interesante, ¿cómo es? Es que es abrir ese melón para hacer para otro programa. Pero tiene muchas cosas eh, parecidas
en cuanto a lo que es la sintomatología, la conducta que puede expresar una persona que tiene trastornos de déficit de atención a lo que es un narcisismo. Eh, pues fíjate que las personas que por ahí tienen este tipo de trastornos casi que te dicen, bueno, vos decís, cómo me queda la camisa? Y mal, te queda como el orto. Es decir, no, pero pará, tiene que haber como un filtro ahí en el medio. Y que si no podés decir lo que a vos te parece, cuando a vos te parece hacer, quiero este chocolate, lo como ahora, quiero esto, lo hago ahora, y como que no, lo demás no me interesa, no me importa, y no le doy tanta importancia o tanta relevancia a lo demás, sino que me fijo en mí, lo que me pasa a mí y lo que quiero yo y lo que quiero ahora es eso y punto. Y como que no me importa un poco todo lo demás. Y encima no me doy cuenta, como diciendo, no, para mí es normal esto. Claro. Es, Pues es interesante lo que decís. Es interesante. Ahí se juntan algunos comportamientos que uno diría están asociados a esta dificultad de controlar los impulsos, ¿no? claro, sí, sí. Sí, sí, Te manda la de, te queda mal la camisa, me como chocolate, no lo puedo controlar. Y desde ahí se interpreta como narcisismo. Es interesante eso. sí, 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 hay mucho que se confunde con el narcisismo, eh, con el tema de la autoestima también. Hay mucho ahí del tema de la autoestima. Eh, pero bueno, porque aparte no hay marcadores biológicos. No hay marcadores No, biológicos. Es como que no, no no, no. encontrás, salvo eso que vos estás diciendo, que por ahí, eh, no sé si la parte del lóbulo frontal debe tener menos composición que la de una persona que no tiene, pero si no, no encontrás nada. No es que vos haces un examen de orina o de sangre y no vas a encontrar nada. Como si fuera el No. autismo o el Asperger, no encontrás nada. ¿Qué hay? Nada. Exactamente, exactamente. Cuando uno, por ejemplo, hace un análisis de sangre o de orina para ver cómo están, no sé, si mido, no sé, los niveles de serotonina. Bueno, eso no refleja los niveles de serotonina que hay adentro del cerebro. Entonces no nos sirve. Si un médico les manda a medir la serotonina en la sangre para ver si están bajos de serotonina y por eso están depresivos, puede ser que estén depresivos, pero el nivel de serotonina en la sangre tiene que ver con el nivel de serotonina en el resto del cuerpo, sobre todo en el sistema digestivo y no en el cerebro. Entonces, cuando vos decís lo de los marcadores, estás diciendo eso, ¿no? Estás diciendo, hay algo cuando nosotros hacemos un análisis que nos diga, mira, está muy alto este compuesto o está muy bajo este compuesto, por lo tanto, listo, esto nos confirma que tenés trastorno de déficit de atención o tenés Asperger, como decías antes, o autismo. Claro, eso no hay. Lo que puede llegar a encontrar eh, un médico que les pida un estudio, por ejemplo, una resonancia magnética, es si está muy severo el desarrollo de la patología, puede llegar a encontrar diferencias en la imagen que te manda la resonancia del cerebro. Por ejemplo, que haya un adelgazamiento Claro. de las cortezas, por ejemplo, del lóbulo frontal, que era lo que estamos hablando antes. Pero puede que no. Y acá, en realidad, cuando uno lo ve, vos ves los síntomas del paciente, le mandás una resonancia y ves eso, claro, listo, ya está, no hay dudas. Ahora, también muy a menudo uno ve al paciente con todos los síntomas, le manda a hacer una resonancia y la resonancia viene bien, es decir, uno no encuentra nada. Claro. Por lo tanto, no puede decir, ¿sabes qué? No tenés esto. No, en realidad no se ve. O puede ser que a veces el deterioro no a veces, siempre empieza siendo funcional antes que estructural. Entonces, empiezan a fallar cosas del funcionamiento de la neurona y la neurona sigue presente ahí y las células de la glía, que son las que ayudan a que las neuronas funcionen, siguen presentes. Entonces, en una resonancia, yo veo que está todo, es como le sacas una foto, no sé, como si le sacáramos una foto a un mueble de madera, ¿no? Y decimos, no, no hay termitas, no veo ninguna termita, las termitas están adentro. Entonces, es como que te van carcomiendo la estructura de madera, está adentro, y vos todavía la ves entera, la cama. Entonces no puedo decir, no, no hay termitas porque la cama está entera, no está rota en ningún lado. Bueno, ya se va a quebrar si uno la deja Claro. que se siga comiendo.
funcionalmente termina pasando eso. Y a veces esas, entre comillas, termitas en las neuronas pueden ser proteínas. Pueden ser proteínas, que hay a veces hay una mutación genética que hace que se empiecen a fabricar proteínas que no sirven porque tiene alguna parte que no corresponde por esa mutación genética, y entonces empiezan a acumular. Y esas proteínas, por la estructura que tienen, no se pueden degradar por los sistemas normales de la neurona. Entonces empieza a acumular basura. Entonces, en un momento no se puede usar más esa neurona y se pierde. Era un poco lo que hablábamos en el capítulo de neurodegeneración. De neuroinflamación, perdón. Sí. Eso, sin embargo, no es el único mecanismo. Puede pasar que directamente, no sabemos por qué, pero hay una falla en el circuito, en la comunicación. ¿Viste? Yo siempre digo que el cerebro es un órgano altamente eficiente para el flujo y la transmisión de información. Sí. Si hay un problema en el cableado que no me permite que el circuito continúe, se corta el circuito, como un circuito eléctrico, también va a fallar. Entonces, y esas cosas no nos salen en una resonancia magnética. O en un análisis de orina, en un análisis de sangre. Claro. Es que es como el autismo o el Asperger. No se puede negar que existe, pero lo que pasa es que no encontrás el marcador que te indique, bueno, está acá. ¿A dónde? Acá, Claro. exactamente ahí. Entonces es medio difícil por ahí de diagnosticar y algunos... Pero esto ya se está hablando del trastorno de déficit de atención desde, yo te diría, que desde principios de 1800 más o menos. Ya ahí empezaron a hablarse, no me acuerdo quién era puntualmente, ahora después lo voy a poner ahí en la pantalla, quién fue uno de los primeros que habló, que veía personas que tenían todas este tipo de síntomas que ahora vamos a nombrar en un ratín, que tienen este tipo de trastornos. Pero bueno, que existe y sería medio complicado negarlo. Pero ahora volvemos sobre el trastorno de déficit de atención. El tema de la atención puntualmente, ¿lo puedo encontrar en una neurona o hay redes atencionales? Hay redes atencionales. Hay redes atencionales. Una de esas redes era esta que yo te decía, ¿no? La del sistema activador reticular ascendente, donde tenemos un grupo de neuronas que liberan acetilcolina, que están ubicadas en la base del cerebro, ¿sí? Y desde ahí proyectan hacia otras partes de la corteza, como por ejemplo el lóbulo frontal. Por ejemplo, las estructuras del sistema límbico, que es como toda la parte interna de la corteza. Ahí se empiezan a constituir redes. Se constituyen redes entre estas regiones y el lóbulo frontal, entre el lóbulo frontal y el sistema límbico, entre el sistema límbico y los ganglios de la base. Pero además, tenés otros circuitos que se integran, porque los estímulos a nosotros nos entran por los oídos, por los ojos principalmente, ¿no? El olfato también, el gusto también, el tacto también. Pero vamos a acotar para oídos y ojos, visión y audición. Por lo tanto, si yo presto atención a algo, es porque estoy captando ese estímulo, sea visual, sea auditivo. Por lo tanto, las neuronas que están encargadas de recibir el estímulo visual o auditivo y llevarlo a partes del cerebro donde se procesa esa información, están involucradas en estas redes. Se componen redes entonces ahora de una región visual que está en el lóbulo occipital, se procesa la información que se recibe, se comparte con regiones que hacen un procesamiento racional de eso, áreas de asociación. En las áreas de asociación yo integro el estímulo visual que estoy viendo y le doy un contexto. Entonces, esa información ya ahí armé un circuito, armé una red que la comparto con otra región, por ejemplo, que es parte del sistema límbico, donde ahí le pongo la parte emocional, afectiva. Como puede ser, esto es peligroso, esto no es peligroso. Ahí interviene una estructura que se llama la amígdala. La amígdala es una estructura que me da la capacidad de ponerle a lo que yo estoy recibiendo un contexto
esto es bueno, esto es malo, esto es amenazante, esto está todo bien. Le da lo que le decimos una valencia afectiva, le da un valor afectivo a el estímulo que estoy recibiendo. Entonces ahí tenés otra parte importante. Si el estímulo es totalmente inocuo, no es interesante, la amígdala dice está todo bien, acá no hay ningún problema, pasa de largo. Si es algo que nos llama la atención, es algo peligroso que nos pone en alerta, la amígdala va a activar un circuito que la conecta con este sistema de hipocampo, que es el formador de memorias y de orientación espacial, hipotálamo, hipófisis, que son glándulas que liberan hormonas, para liberar el cortisol, para poner el sistema simpático, que es el de alerta, en funcionamiento, y entonces esperar si tengo que responder. Entonces, arrancamos en la corteza visual, donde recibí un estímulo, y se integra también la auditiva, y empiezo a tener redes. La red atencional está principalmente formada por esto que yo les decía, el sistema activador reticular ascendente, y en el lóbulo frontal, donde capto y decido ejecutar o no funciones, pero está integrada con todos estos circuitos que hablamos antes. De visión, de audición, de darle un contenido afectivo si algo es peligroso o no, y eventualmente a estructuras que liberan hormonas. Claro, y además de estas redes atencionales y de la dopamina, ¿la noradrenalina tiene algo que ver con la atención? Bueno, la noradrenalina es un compuesto químico que es un neurotransmisor que se libera desde un grupo de células que también, neuronas siempre, que están en el tronco del encéfalo y que van a llegar hacia la corteza también, ¿sí? Y que están asociadas a esta función del sistema activador reticular ascendente. Entonces, es muy importante la noradrenalina en el componente de sostener la atención y en el del ciclo sueño-vigilia, de mantenernos despiertos. Entonces sí tiene que ver, por supuesto. Es parte de este juego. Claro, y bueno, y las personas que tienen este tipo de trastornos, podemos, de déficit de atención, presentan impulsividad, desorden, es hablador, se distrae, llega a destiempo en todo momento, se para 200.000 veces. Bueno, son todos un montón de red flags, de alertas que hay que tener en cuenta. A ver, que no es que no quiere, porque si lo hace, lo tiene que además hacer en dos contextos, ¿no? En dos o más contextos. Entonces no es que solamente lo hace en la casa, porque después va a la casa de los abuelos y está lo más tranquilo, lo más Claro. bien, o está en el colegio y está lo más bien, o al revés. Entonces ya ahí no estaría dentro de por lo menos lo que dice el DSM-5, de que tiene que cumplir con algunos parámetros como para entrar en lo que es el trastorno de déficit de atención. Y por supuesto esto de regular un poco, de inhibir la conducta, la impulsividad, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Sí. Pero hay algo también que es medio controversial y que es la medicación que toman la gente que tiene este tipo de trastornos, que es el metilfenidato, ¿no? ¿Y qué Metilfenidato, es? sí. Metilfenidato es una droga que paradójicamente es un psicoestimulante. Mira, Es decir, estimula el cerebro, ¿no? Como si el niño con trastorno de déficit de atención e hiperactividad necesitara más estímulo. Pero no, los ordena. Es un tipo de droga que actúa sobre estas neuronas que liberan, eh, digamos, complementa la liberación de estos neurotransmisores, ¿sí? De alguna manera, que favorecen la activación del sistema y el tipo se puede ordenar, se acomoda. Es decir, sí, son psicoestimulantes, se llaman psicoestimulantes, pero el chico no es que lo exacerba, un no es psicoestimulante, que está ¿no? tomando metanfetamina así tan brutalmente dicho. Lo acomoda. Claro, ahora, si nosotros se lo damos a otra persona, puede experimentar aceleración, es decir, por ejemplo, un paciente con un trastorno bipolar, si le llegamos a dar un psicoestimulante como el metilfenidato, porque creemos que tiene un trastorno de déficit de atención y no era una fase maníaca del trastorno bipolar, lo mandamos a la luna directamente. Está Es capaz saltando como un de... resorte. Sí, 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 exactamente. Entonces,
No es que funciona siempre para, listo, es un psicoestimulante, pero te acomoda, ¿no? Acomoda en el trastorno de déficit de atención. Y ahí no sabe, realmente, no podemos explicar por qué, ¿eh? No podemos. Usted, cuando vayan al que le interesa el tema, va a internet y lee sobre el metilfenidato, primero que va a encontrar un montón de gente diciendo, es una porquería, bla, 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 bla. Eso siempre, en cualquier fármaco que ustedes vayan a buscar en internet, lo primero que van a encontrar son reseñas malas. Ahora, yo los invito a que no tengan tanto en cuenta eso, porque no sabemos quién lo escribe, ¿sí? Eh, pero también van a encontrar que el metilfenidato es una droga que tiene efectos adversos, ¿sí? Que pueden generar, por ejemplo, lo contrario, que es, no, el pibe está peor. Claro, está peor, porque bueno, por ahí no era trastorno de déficit de atención, ¿eh? O no funcionó para él, para este paciente. Hay otra droga que también podemos usar, que es un fármaco que se llama atomoxetina. A veces cuando el metilfenidato no funciona, la atomoxetina funciona bien. En principio, la atomoxetina era un fármaco desarrollado como un antidepresivo y modula estos neurotransmisores de los que veníamos hablando, algunos. Como antidepresivo, por ahí no es el más eficiente, pero en trastorno de déficit de atención y sobre todo adultos con trastorno de déficit de atención sin hiperactividad, termina siendo muy efectiva la atomoxetina para controlar eso. No todo el que no puede terminar de leer un artículo del diario sin distraerse tiene que tomar atomoxetina, como decíamos antes. Pero hay pacientes que sí les genera estos problemas y que la atomoxetina funciona. Al paciente que no le funciona el metilfenidato, la atomoxetina a veces sí le funciona también. Y después hay otro, en el cual no nos vamos a meter porque todavía no tenemos suficiente evidencia y no está aprobado por las entidades correspondientes, pero que se está usando, y que es el aceite de cannabis. Ok, bueno, ahí en otro momento abriremos Sí. ese melón. Sí. Simplemente para nombrarlo, no es, no es un uso ilegal, no es fumarse un porro, es otra cosa, porque de hecho en realidad se utiliza otro componente, no el componente que busca el que fuma marihuana para sentir el efecto, ¿sí? Que es el THC, sino el componente CBD, ¿sí? O sea, son distintas siglas para moléculas que tiene. Entonces, no es lo mismo fumarse un porro que tomar aceite de cannabis. Ok, Sin embargo, no nos vamos a meter más porque no es una droga que esté aprobada como para... Pero la realidad es que se usa, se está usando, ¿sí? Con resultados de los dos ahí, lados. Está moderados. el que no, sí, está el que no le sirvió para nada y está, ¿verdad? Hay gente a la que le está sirviendo. Hay muchos chicos que les está sirviendo. Y no solo para eso, sino para el autismo. Y en el autismo, a veces, tenemos los mismos síntomas. Es decir, el chico es incapaz de sostener la atención, es incapaz de aprender, Mm. es incapaz de controlar los impulsos. Entonces se confunde ahí con él, a veces, ¿no? Pues si no, es autismo, no, es trastorno de déficit de atención. Sí, Y le sí. pueden llegar a dar la misma medicación. Y con respecto o sea, ellos tendrían, las personas que tienen este tipo de trastornos tienen déficit de dopamina. ¿Por qué no le dan L-Dopa, por ejemplo? Porque eso Es una para el buena pregunta. Parkinson. Claro, la levodopa es una forma de dopamina que atraviesa la barrera, o sea, una vez que uno la consume, entra a la sangre, atraviesa la barrera, pasa de la sangre al cerebro, ¿sí? Digamos, de la circulación sanguínea que lleva los nutrientes a las neuronas y a las otras células del cerebro, pasa por ahí y ahí se transforma en dopamina. Entonces, el cerebro en las regiones que usan dopamina, que dejaron de producirse, que dejó de producirse dopamina porque por ahí están muriendo las neuronas, como en el Parkinson, se empieza a utilizar esta de forma externa. Entonces, durante un tiempo ayuda. No necesariamente un trastorno de déficit de atención es un déficit de dopamina. Claro. ¿Eh? Hay una disfunción, pero a veces está asociado más a otros circuitos o
te diría, porque nosotros estamos hablando de dopamina, y la dopamina está liberada por ciertos grupos de neuronas en el tronco del encéfalo, y de ahí lo llevan a la corteza. Pero si falla la organización de la corteza a nivel del lóbulo frontal, la dopamina no es el problema. Claro. El problema es que nos falló el circuito, donde tenía que estar el circuito bien armadito, se interrumpió. Entonces, el problema va a ser, por más que le dé levodopa, no va a pasar No va a nada. pasar nada. Por eso a veces es tan, supongo que es tan difícil de diagnosticar y todo, es más complicado. Hay otro elemento, el núcleo de accumbens. ¿Acá qué rol cumple? Bueno, el núcleo accumbens es una estructura también dentro del tronco del encéfalo que eh, es estos grupos de neuronas que están encargados de liberar neurotransmisores, ¿no? Y entonces liberan neurotransmisores que van hacia la corteza y mantienen activada la corteza. En este caso, el núcleo accumbens es el grupo de cuerpos de neuronas que participan, están en el tronco, envían su proyección a la corteza y participan de este sistema activador reticular ascendente. Sí, junto con otros, porque nosotros tenemos una zona que se llama sustancia nigra, otra que se llama locus ceruleus, otra que se llaman los núcleos dorsal y medial del RAFE, y son todas estructuras, ¿sí?, que tienen estos nombres y que básicamente lo que tienen es eh, el cuerpo de la neurona y que liberan el neurotransmisor en el resto de la corteza. Todos esos que nombramos, núcleo accumbens, locus ceruleus, sustancia nigra, núcleos del RAFE, sobre todo dorsal y medial, participan en el sistema activador reticular ascendente. ¿Ok? Y está muy asociado a las conductas adictivas. Están asociados a las conductas adictivas porque tienen una liberación de los neurotransmisores por estímulo. Entonces, cuando el estímulo es grato, liberan su componente, ¿sí? Y eso, por ejemplo, refuerza la conducta. Es como Claro. que te motiva la conducta, ¿sí? Cuando el núcleo accumbens, uno de ellos, porque por ejemplo la sustancia negra, el locus ceruleus, sobre todo el área tegmental ventral, que son todos lugares que van a generar este tipo de compuestos químicos que se llevan hasta la corteza, van a intervenir en qué es lo que me genera placer, qué es lo que me genera displacer. Entonces se refuerzan los circuitos de recompensa y el estímulo para hacer algo o dejar de hacerlo. Claro, y muchas de estas personas que tienen el trastorno de déficit de atención es como que, por ejemplo, están haciendo un examen, no llegan a la pregunta 10, tienen que hacer de a 2, de a 3, y ese refuerzo, necesitan la recompensa inmediata. No pueden esperar a terminar de hacer 20, 30, 50 preguntas. eh, no, necesitan, entonces habría que en algún momento todo lo que es el aparato de educación, sentarse a revisar ciertas cosas eh, para justamente darle las herramientas a este tipo de personas que sufren este tipo de trastornos y que después no desarrollen otras patologías como ansiedad y depresión. O Porque, adicciones. o adicciones, claro, o adicciones, porque después terminan fallando en un montón de relaciones, terminan siendo el malo de la clase, el que siempre interrumpe, el que siempre molesta, el que no puede sostener, no sé, amigos, relaciones o lo que sea, y todo eso puede llevar a ansiedad, a depresión y a patologías como esa. Entonces no es tan sencillo el tema. Eh, y una última cosita, ¿qué grado de heredabilidad tiene el Interesante. trastorno? Vos Sé que sabés es, que, sé que es alto, pero bueno. vos sabés que hay en las patologías que son del sistema nervioso, ah, cuando uno va a buscar el gen involucrado, encuentra cientos. Entonces,
cuando uno va a estudio, bueno, se pone a buscar, bueno, ¿por qué este está relacionado? Y muchas veces llevan a lo mismo, digamos, es decir, que ahí es una pregunta, ¿no? Dentro de la neurociencia, o sea, ¿por qué distintas mutaciones genéticas me llevan a lo mismo? ¿Por qué si se falló cientos de genes, todos llevaron a la esquizofrenia? Eso es una pregunta que tenemos en el campo. Y esquizofrenia es un ejemplo, ¿eh? Puede ser demencia frontotemporal, Alzheimer, Parkinson, lo que sea. Entonces, la heredabilidad es incompleta. ¿Por qué? ¿Qué significa que la heredabilidad es incompleta? Significa esto. Nosotros tenemos muchos genes digamos, ¿cómo se dice? Overlapping, ¿no? Se solapan, Se superponen, se superponen. claro, uno con el otro, en cuanto a que la mutación puede generar un mecanismo patológico dentro de las neuronas, llevar a su degeneración. Cuando la neurona degenera, muere, no puede funcionar más, aparecen síntomas, depende qué roles cumplían esas neuronas. La heredabilidad, sabemos que a menudo no respeta un patrón de herencia mendeliana. Claro, Entonces yo tengo el recesivo, tengo el autosómico dominante, autosómico recesivo, lo tengo, lo heredo. A veces sí, pero no siempre. Entonces, como la mayoría no respetan una herencia de tipo mendeliana, la mutación genética está en el contexto del ambiente. de epigénesis. Exacto. Hay un modelo que se le dice de los múltiples pasos. Nosotros podemos tener una mutación genética o un conjunto de mutaciones genéticas, por ahí es más de una, que heredamos de nuestra familia, de nuestro padre, pero que por sí solas no alcanza para que se desencadene una patología. Ahora, cuando factores ambientales, y ahí en los factores ambientales está la dieta, las sustancias que consumimos, las sustancias a las que estamos expuestos en el aire, en la respiración, el comportamiento, digamos, el tipo El, de familia en el que crecimos, todo el eso, estrés, todo. El estrés, la cultura, tabaquismo. ¿sí? Todo eso. Exacto, todo eso es el ambiente. Cuando nosotros tenemos un ambiente que favorece a que digamos, al desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, entonces esas mutaciones genéticas se vuelven relevantes en ese contexto y aparece la enfermedad. Hay algunas mutaciones, porque yo te dije cientos de genes. Ok, no todas las mutaciones tienen el mismo peso. Hay algunas mutaciones que son más importantes y otras que son menos. Este modelo de los múltiples pasos implica que si yo tengo mutaciones genéticas que son más poderosas, digamos, más potentes, la influencia que necesito del ambiente es menor. Necesito menores factores ambientales para desencadenar la mutación. Está ahí al caer. Ahora, algunas mutaciones genéticas son menores el grado en el contribuyen. Digamos, tienen menor peso. Entonces, la contribución del ambiente tiene que ser mayor para que se desencadene la patología. Dicho esto, nosotros podemos estar heredando mutaciones genéticas que nos lleven a desarrollar una patología dentro de la neurología o dentro de la psiquiatría, digamos, dentro del área del cerebro, que por ahí somos los primeros en desarrollarla en nuestra familia, se viene acumulando desde antes. Lo trae, anda a saber quién, y por contextos, por la dieta, por el estrés, por lo que sea, no se desarrolló hasta ahora. Y nosotros somos el indicado en Claro. desarrollarlo. Entonces, la herencia genética es un componente muy importante, pero nunca sabe, porque en realidad uno no se hace un test genético hasta que no aparecen los síntomas, ¿no? Claro, claro, Si claro. yo, claro, y muchas veces, una vez que aparecen los síntomas, el que tiene esclerosis lateral amiotrófica, y bueno, ya está, ya la tiene. Por ahí se hace el test genético para ver si los hijos la heredan. Claro. Claro, no, no es que yo voy a ver cómo tengo el gen DRD4 que estaría involucrado en Claro, el trastorno de déficit de atención, a ver si lo puedo llegar a desarrollar. No, una vez que lo exactamente. desarrollo, me fijo a ver qué pasa.
Exactamente. Ese Entonces, puede ¿por, ser por un ejemplo. qué? ¿Por qué lo harías? Entonces, no podemos rastrear muchas veces cuánto es el componente de heredabilidad, pero sí nos podemos quedar con esta idea del modelo de los múltiples pasos, donde siempre son dos cosas. Si la persona desarrolló la enfermedad, bueno, algo en la información genética está mal. O se adquirió o se heredó, pero algo está mal. Ok. Hay también un incremento de casos de trastorno de déficit de atención. ¿Se puede deber a una sobrediagnosticación? ¿Hay algo ahí de la industria farmacéutica o qué? No se sabe. Y no, pero es una hipótesis que es interesante. Claro. Yo Porque hay, necesito. hoy están tirando, suben de a 10% todos los años, más o menos. No te digo 10, pero más o menos. De niños que dicen que tienen trastorno de déficit de atención. Y por ahí no, y por ahí la verdad que no. Aparte, no es que yo tomo el metilfenidato y me pongo a estudiar japonés. Gente, no vayan a hacer pavadas. Por favor, Como si quieren estudiar japonés, Bart. claro, ¿Qué era que claro. tomaba Bart? Ritalin. Que Ritalin, Ritalina. claro, claro. No, 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 no. No, 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 no hagamos pavadas. No, no es que me hiperconcentro y en 10 minutos sé árabe o sé japonés. No, 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 la No, pavada no. no. No es No, no. así. Porque no va a funcionar si no lo necesitan. Claro, claro, claro. Sí. Bueno, más o menos hasta acá le dimos un panorama a lo que es la atención, el Sí. trastorno de déficit de atención. No sé si quieres nombrar algunas cositas más. Yo quiero tocar un tema Dale. rápido y con esto cerramos, Sí, sí, dale. que lo pasamos así, cuando hablábamos del núcleo accumbens A ver. y cómo son estructuras que están asociadas al- a los circuitos de recompensa, yo dije que uno de los problemas puede ser la adicción, las adicciones. Y esto me parece que es importante tener en cuenta porque nosotros tenemos en este contexto en el cual cada vez se diagnostican más trastorno de déficit de atención y probablemente, es decir, el de la industria farmacéutica es como el que vende los pirulines en la playa, ¿no? Lloren, chicos, lloren. Digamos, necesito venderte más. Entonces, necesito que los chicos lloren para poder venderte los pirulines. Entonces, el, el- la idea esta de una sociedad que tiene muchos factores que te llevan a desencadenar, digamos, eh, sentimiento de malestar, contribuye. Puede contribuir en la sobrediagnosticación de pibes que se están adaptando a un entorno, de pibes que están sobreviviendo a la paternidad de sus propios padres, valga la redundancia. Ojo con eso, ¿sí? Con los muchachitos woke y todas las cositas que hacen, ¿sí? Porque la paternidad, de la manera en la que la ejercen, también va a influir, ¿eh? Ojo con eso. Y en el contexto del adulto, bueno, ese tipo de situación en la cual estoy desencajado, no me encuentro bien, no me adapto al sistema educativo, no me adapto al sistema social, soy una oveja negra, está muy fomentado, ¿sí? Desde la propaganda. Desde la propaganda en todo sentido. TikTok, Instagram, que son herramientas a las que acceden mucha gente joven que se está formando todavía, su personalidad se está todavía armando, tienen digamos, son un agente de propaganda muy interesante para el que te dice que ser rarito es cool. En el sentido de tener una patología, si sale, como yo decía la vez pasada, o sea, si sale, qué sé yo, la pibita que tiene la piel perfecta, los ojos hermosos, el pelo divino, diciendo, ay, sí, yo soy autista. Y bueno, de alguna manera la identificación con la belleza y el autismo se empieza a confundir, ¿sí? Y entonces es cool ser autista. Porque antes eras rolinga, ahora sos autista. Con ¿Sí? Asperger Depende de la generación. como Elon Musk, claro. Claro, exacto. Entonces, y además después tenés otras personas que sé yo, que vio The Big Bang Theory, y bueno, Sheldon Cooper era un Asperger, y es interesante, es divertido. Entonces no está tan mal, ¿no? Tener una patología. Entonces capaz que la tengo. Y exageran esas cosas. Entonces, está sobrediagnosticado porque el modelo, y en esto yo le voy a echar la culpa al modelo americano. El modelo americano es muy efectivo para detectar cosas, pero tiene esta contracara, que es muy fácil sobrediagnosticar en el modelo americano, muy fácil. Que lo hacen con un cuestionario, ¿no?
Claro, todo obedece a la idea del tipo del DSM. ¿Viste esta idea que nosotros hablamos la otra vez? Más es mejor todo el tiempo. Bueno, esa cuestión aditiva, meramente cuantitativa, está arraigada culturalmente en la idiosincrasia americana, está llevada a la medicina también. Entonces, de ahí se pueden elaborar manuales como el DSM o como las escalas para medir cosas que yo digo, si vos tenés esto, sumaste 40 puntos, a los 40 puntos, sí estás deprimido. ¿Por qué? Y porque me sumaste 40 puntos en el cuestionario. Tenés TDAH, ¿por qué? Y porque tenés el punto A, el B y el C del DSM. No digo que no funcionan, digo que ese tipo de herramientas, la contracara, al ser precisas y efectivas para detectar cosas, lleva a la sobrediagnosticación. El sobrediagnóstico es un problema inherente a la cultura occidental, automática y cuantitativa. Pero, y con esto sí quiero terminar, perdón que la hice muy larga, tenemos otra parte de el pibe incómodo, el pibe que no se adapta, el pibe que no puede seguir las reglas, el pibe que es un rarito. Y es la conducta adictiva. Y ojo con la conducta adictiva, porque la conducta adictiva está mal vista cuando lo que se consume es heroína, cuando lo que se consume en ciertos círculos está mal vista la cocaína, en otros evidentemente no. La marihuana está mal vista en algunos entornos, en otros no. Todas todos hacen algo en la cabeza. El alcohol, cuando es en exceso, está mal visto. Pero ojo, porque también el comportamiento compulsivo frente a un ideal, que se nos pone adelante, el ideal de sentirse bien, de ser algo que no somos, de ser algo perfecto, también te lleva por este camino. El núcleo accumbens empieza a recibir la satisfacción de mirarse el tipo que va al gimnasio y está todo el tiempo mirándose en el espejo. La persona que deja de comer y empieza le gusta lo delgado que se ve. El tipo que empieza a tener, no sé, qué sé yo, todas estas cosas. Los likes, las views en Instagram, como por un ejemplo. Todo eso también es un comportamiento adictivo. Y hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, porque los circuitos de recompensa se ceban, te la dan, te la dan, te la dan, te la dan, y algunos podemos parar, y algunas cosas, y otros no podemos parar. Entonces la adicción puede venir de distintos lugares. Ojo, ojo, porque ninguno de nosotros es perfecto y ninguno de nosotros va a ser amado por todo el mundo y ninguno de nosotros va a ser el tipo más capo y más lindo y más inteligente del mundo. No, no existe. No existe. Entonces, ese ideal que uno trata de perseguir porque está fomentado, a veces nos lleva a conductas adictivas que después refuerzan estos circuitos y uno se mete en un comportamiento aparentemente saludable. A veces. La cocaína no es saludable. Y eso lo sabe el tipo que consume la cocaína. Pero el tipo que hace la super dieta de no sé qué y tiene una excesiva relación con el ejercicio, bueno, es algo bueno aparentemente. Me fui de tema, pero yo quería hablar de esto porque son circuitos que se alteran también y No, son pero parte... está muy bien y aparte en algún momento podemos hablar de lo que son adicciones y los reforzamientos de la conducta, como la razón fija, la razón continua, la razón variable. Todos esos son mecanismos que se pueden ver en lo que es el juego, en un montón de esas patologías, que hay gente que no puede dejar de jugar. ¿Por qué? Porque tiene un tipo de reforzamiento de la conducta, en ese caso variable. O sea, no sabe, cada tanto gana algo, cada tanto. Y entonces, pero no sabe cuándo. Entonces sigue, y en esos intervalos de tiempo le viene una recompensa. Entonces sigue, por si ahora me toca, por si ahora me toca, por si ahora me toca. Claro. Pero bueno, sí, también es otro tema ahí para hablar largo y tendido. Como nos quedaron tres para hablar largo y tendido. Uno era el narcisismo y el TDAH, que era un tremendo quilombo. Y no me acuerdo si había uno más que dijimos que vamos a tocar. Lo tengo que anotar porque Venimos después a, me olvido. sí, de la semana pasada arrastramos otros. Hablar de los fármacos. Los fármacos, sí. Bueno, sí, Pero un día nos vamos a meter en la parte de alimentación también. Vamos a ver si traemos una especialista para que nos cuente un poco los trastornos de la alimentación, conducta perfecto. alimentaria. Perfecto. Bueno, Eh, con eso vamos cerrando. Cualquier consulta, cualquier duda, cualquier apreciación que nos quieran hacer, nos ponen ahí en la caja de comentarios. Nos estamos viendo.
Nos vemos próximamente. Muchas gracias a todos. Juan, que tenga Chao. buen fin de semana. Igualmente, hasta luego.